Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lab. Oh, the market's not so good today. Your stocks look kinda sick. In fact, they all drop down a point each time the tickers tick. Hola, el día de hoy me llamó una estudiante de periodismo de la Universidad San Martín y me hizo una pregunta que me parece que es recurrente, ¿no? A propósito de la inflación. Evidentemente se trata de una chica extremadamente joven y la pregunta pues iba o apuntaba a si la inflación que estamos recorriendo en estos momentos, que ya intraanual los últimos 12 meses está por encima del 8%, es una inflación que corresponde a la incertidumbre política. La respuesta es no. No corresponde a un entorno, a una matriz política específica. La inflación como fenómeno de formación de precios con señales alcistas, la inflación como fenómeno dentro del sistema de precios de una economía con vocación hacia el alza que estamos registrando, es una inflación en primer lugar global. Eso implica evidentemente que sea internacional. Es una inflación que además es sistémica. Eso en cristiano implica que ataca a todos los sectores de la economía y evidentemente a todos los hogares de esta economía. Y es más evidente aún que ataca a las y a los más pobres, aquellas familias de bajos ingresos que viven el día a día y que ven todos los días deteriorada la capacidad que tienen estas familias de bajos ingresos de valorizar el poco activo, la poca liquidez que ellos anotan, que estas familias anotan. Por otro lado, es evidente también que esta inflación, que es sistémica, también ataca a la capa pobre, pero también a la clase media trabajadora. Sí, existe una clase media que no tiene 2 autos, 2 camionetones en su garaje. Existe una clase media que no tiene casa en la playa. Existe una clase media que está sobreendeudada y que llega a fin de mes con las justas. Y es una clase media que alimenta, en cierto modo, a la demanda y al consumo. Bueno, esa inflación, que es global, sistemáticamente también ataca a la clase media trabajadora junto con la capa pobre u hogares de bajos ingresos. Lo tercero, esta inflación tiene un nivel de extensión que, de acuerdo con escenarios base que manejábamos economistas hasta hace unos meses antes de la guerra Ucrania versus Rusia, bueno, estos escenarios base consideraban un nivel de convergencia en función a la inflación hacia el primer semestre pues, de este año. Ahora no va a ser así. Ahora tenemos escenarios bases optimistas que probablemente registren una convergencia de la inflación hacia el primer, con suerte, con suerte. O sea, si somos recontra lecheros, hacia el primer trimestre del 2023 vamos a ver un nivel de convergencia de la inflación. Va a ir cediendo, suavizando esta inflación. Pero eso con suerte. Ya se verá la próxima semana qué onda con la guerra Ucrania-Rusia que está afectando la cadena de suministros y la cadena logística de suministros. Y sobre todo está afectando también la matriz energética de Europa, presionando evidentemente precios del gas y precios del petróleo, que también a su vez presionan el sistema de precios leído desde la inflación. Recién la próxima semana los economistas vamos a tener claro el panorama porque vamos a ver quizás, desgraciadamente, penosamente, un destrabe de esta guerra Rusia versus Ucrania. Y cuando digo destrabe, porque lo que hemos visto en los últimos meses
desde el 25 de febrero, que se inició la invasión a Kiev, ha sido pues un amodorramiento, una lentitud, un fracaso total del ejército ruso al tratar de someter a Ucrania. Y en ese amodorramiento es donde nosotros justamente, los economistas, estamos dudando a propósito de la convergencia, la suavidad de esta inflación, ¿no? De esta horquilla, de este fenómeno inflacionario. Para quienes tenemos más de 40 años, sabemos lo que es una inflación y sabemos y conocemos y hemos vivido y hemos experimentado pues en carne propia lo que es una hiperinflación. Además del peligro y el riesgo de registrar o anotar o estar colgados a una estanflación. Como paréntesis, que es la peor de las pesadillas que podemos tener los economistas. La estanflación. Cuando tu producto cae o cuando tu producto se ralentiza, ¿no? El crecimiento se hace cada vez más difícil, pero tienes precios altos. Eso es horrible. Es como que te quedes sin chamba, pero te suben la luz, te suben el agua, te suben la renta, te suben el cable, te suben el colegio. O sea, es la peor de las situaciones. La estanflación puede ser un peligro y un riesgo, ya lo dijo Pedro Franque en un artículo y en un interesantísimo hilo, busquen en su Twitter un interesantísimo hilo a propósito del riesgo estanflacionario, ¿no? Ojo, Pedro Franque ya lo dijo, simplemente estoy anotando, recogiendo sus palabras. Cierro ese paréntesis de la estanflación. Pero decía que para los que tenemos ciertos añitos, no muchos, conocemos lo que es la hiperinflación. Y conocemos también las distintas metodologías o maniobras que registraron nuestros padres hace ya 3 décadas a propósito de esta hiperinflación, ¿no? Que sí fue local, que sí fue provocada por una impericia local en función a autoridades políticas, económicas y monetarias, a diferencia de la inflación actual que es provocada por un registro global, es una inflación básicamente por oferta, no por demanda, es prácticamente una inflación por costos importadas, donde el petróleo, la soya, el maíz inciden sobre el precio de transporte, que afecta a la canasta básica familiar en función a bienes, incide, por ejemplo, sobre el aceite vegetal a través de la soya, incide sobre el precio del pollo a través del maíz. Bien, los que tenemos, decía, cierto rango de edad, ya sabemos lidiar un pelín con la inflación. Y aquí, humildemente, desde Cuaderno de Economía, 5 consejos, sugerencias, recomendaciones de cara a lidiar no con una hiperinflación con la que lidiaron nuestros padres, sino con una inflación que está pues rondando por encima del 8% para las últimas 52 semanas. La primera recomendación, seleccionen mercados. Seleccionar mercados es la primera sugerencia. Busquen precios, sean cazadores y cazadoras de precios, así como nuestros antepasados salían a cazar antílopes y mamuts. Bueno, nosotros tenemos que salir a cazar precios y sobre todo ofertas. Lo segundo, diversifiquen marcas. No todo es la marca o las marcas que aglutinan, ¿no?, ese monopolio que explica que 2 marcas provean del 50% de alimentos en el Perú. No, hay marcas alternativas desde donde nosotros podemos encontrar calidad, precio, costo y beneficio muy interesante y muy altos. Un cherry, ahí tienen aceite y conservas Beltrán, por ejemplo, ¿no? Hago acá el cherry, ¿no? Busquen Beltrán, así como están buscando mercados distintos, busquen, por ejemplo, aceite vegetal Beltrán. Esto es un cherry, ojo, ¿no? Entonces, no descansemos en las marcas monopolísticas, busquemos aquellas marcas alternativas. Así como escuchamos indie rock, escuchemos y comamos marcas indie también. Tercero, acopiar no perecibles, legumbres, por ejemplo, ¿no? Sin acaparar, no acaparen, no acaparen. Acopiar no es sinónimo de acaparar.
hay que pensar en el otro, hay que pensar en el prójimo. Si algo nos enseñó la pandemia es a ser solidarios, ¿verdad? Y esto evidentemente, acopiar, incluye medicamentos básicos y genéricos, analgésicos, antibióticos, relajantes, cortisona, desinflamantes. Bien, intenten de acopiar no perecibles sin, repito, acaparar, ¿no? Cuarto, adelántense a señales o hipos leídos desde subidas puntuales por choques de demanda. Por ejemplo, en julio puede haber una campaña escolar, ya comiencen a adquirir artículos, cuadernos, en fin, bienes que puedan ayudar a paliar el choque inflacionario que puede resultar en una campaña, en la segunda campaña escolar del año. Y lo último, la última sugerencia para quienes pueden, adquieran dólares como activo refugio, evidentemente cuando el cruce, el tipo de cambio favorezca al sol. Espero sirva. Muchísimas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la aplicación web más hot de Latinoamérica, Apasionante.p. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lat y encarna tus sueños. Yachai.lat, tu tienda online hoy.